ya más en frío, saborear la victoria, más en un lugar donde no te tratan bien. No hay ninguna justificación para lo que hemos estado viviendo esta mañana. Hay un deber de estar a la hora. Establecí que estaba presente, incluso dejé mi carpeta y mis lentes y salí al baño. Chile necesita una nueva y mejor constitución. Estamos de acuerdo en los términos en que se ha planteado. Tener a un país involucrado en un debate constitucional por 6 y hasta 8 años, no creemos que sea lo más razonable. Rechazada la propuesta de nombramiento. Es una doble mala noticia porque, como lo he dicho públicamente, por esto hay que ser muy honesto, yo le propuse el nombre a la presidenta. No se logró además una mayoría holgada como la requiere este nombramiento. No estaba en condiciones yo de poder apoyar. Jorge José Abbott Charme. Le pido al Senado su apoyo en esta elección. Que es un reconocimiento a 30 años de trabajo en el servicio público. Tiene que eventualmente decidir el destino de algunas causas que tome yo bajo mi dirección. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile, el debate con que abrimos la semana todos los lunes. Una semana que la abrimos como siempre, eligiendo a la frase más destacada de los últimos días, de los días que pasaron. Tenemos 4 frases candidatas. La primera es del canciller Heraldo Muñoz, quien le respondió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, replicando aquellas palabras de Hugo Chávez, dijo que él también quería bañarse en una playa boliviana. Veamos lo que le contestó Heraldo Muñoz. La posición de Chile es conocida y lo único que diría al presidente de Venezuela es que no se compre traje de baño todavía. Hablando de traje de baños, de agua, el agua también fue la excusa de algunos diputados que no llegaron a la hora a una sesión en que precisamente tenían que tratar temas de probidad. La sesión sí se pudo hacer horas después, pero no se juntó el tercio necesario a las 10:30 de la mañana. Hubo de todo, tal vez la explicación más llamativa la que dio el diputado Ricardo Rincón. Usted comprende que entre chocar en la carretera con la cantidad de agua que hoy día caía o llegar a la hora, yo prefiero no llegar a la hora, pero yo tengo 2 niños y una señora y yo me debo a ellos antes que una sesión de la Cámara por llegar a la hora. Calculó mal la hora del despertador, parece el diputado. Y otro que sacó mal los cálculos en el Congreso fue el ministro del Interior. No es que haya llegado tarde, sino que le faltó un voto para poder sacar adelante la nominación de Enrique Rajevich como Contralor. Esto dijo el ministro Burgos al asumir la responsabilidad por la derrota. Entonces, obviamente que para mí es una frustración, pero bueno, hay que seguir con la vida adelante. ¿Quién no salió de todo lo que estamos acá un día frustrado a la casa y el otro día se ha levantado pensando que la vida siempre puede ser mejor? Eso me pasó esta mañana a mí. Piensa positivo en una campaña que había por ahí, comienzos de los 2000 en Chile. La presidenta Bachelet reunió a los expresidentes hoy en La Moneda, Frei, Lagos y Piñera, para conversar sobre su propuesta de una nueva constitución. Las palabras más duras vinieron del expresidente Sebastián Piñera. Esto fue lo que dijo. Creo que Chile requiere una reforma constitucional ahora y no un proceso de incertidumbre que va a tardar años y que va a empeorar el estancamiento de la economía y la inestabilidad y desconfianza de la ciudadanía. Muñoz, Rincón, Burgos y Piñera, nuestros candidatos para la frase de la semana. Ustedes, como siempre, son los que eligen a través de las redes sociales. Y pasamos a comentar estos temas con nuestro panel. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Renato Garín, hola. Alberto Mayol. Muchas gracias, bienvenidos. Alberto, ¿cuál es la frase de la semana? Yo creo que la frase de Burgos, por la historia de Burgos previa, con su alocución en los periódicos señalando la importancia que tenía la votación para él, y también porque creo que va a marcar un antes y un después, creo yo, en la relación entre gobierno y la derecha. Lo veremos seguramente después profundizando, pero yo creo que va a ser un elemento, un punto de inflexión, esa votación que parecía no tener demasiada historia. Renato. De acuerdo con Alberto, creo que el ministro Burgos se lleva el premio esta semana. Tengo muy buena opinión política de él, particularmente por lo que hizo el tema de la ley del lobby, pero creo que en esta semana se ha equivocado rotundamente en una ciclotimia emocional con el tema del Contralor. ¿Laura?
No, para nada. Yo, al contrario, ¿no? Me parece que su frase es acertada y es un sentido positivo. Yo más bien destacaría al presidente Piñera que en una exhibida ignorancia de los procesos constituyentes en Chile, omite recordar que han habido varios procesos que han tenido han superado 2 congresos nacionales. Por de pronto la Constitución del 33 fue larga y no genera incertidumbre. Por regla general los procesos son largos y reflexivos, no irreflexivos como uno pudiera pensar de constituir ahora y ya un proceso constituyente y zanjar una nueva constitución. Eso es lo que Chile no quiere. Yo creo que se equivoca cuando sale de una reunión convocada por la Presidenta de la República criticando el procedimiento y no alentando a la mayor participación ciudadana en él. ¿Hernán? Yo creo que el tema de la semana es el proceso constituyente, así que también me voy a quedar con la frase del expresidente Piñera. Creo que en general la centro-derecha también, el expresidente han salido muy tempranamente con una reacción muy dura. Creo que están más abiertos al diálogo, creo que se está abriendo un proceso y creo que un poquito destemplada su reacción. 2 votos para Piñera, 2 para Burgos. Ustedes, como siempre, deciden cuál es la frase de la semana. A ver, votación rápida aquí. ¿Necesita una nueva constitución Chile, sí o no? Rápido, después fundamentamos. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Puede ser una oportunidad. ¿Sí? A ver, Hernán, ¿por qué? A ver, yo creo que no cabe duda que el país, en términos de su estrategia de desarrollo, lo que ha hecho en los últimos 25 años ha sido muy exitoso. Y sin embargo, creo que hay un problema profundo entre la ciudadanía y la política. Hay una desconexión. Y creo que un proceso de esta naturaleza puede ser una oportunidad, si se hace bien, si efectivamente es una política de Estado, si efectivamente es democrático, es participativa, es transparente, es pluralista. Si es la venganza o la retoma de un grupo respecto de otro, por su origen ilegítimo, entonces creo que no tiene sentido y temporalmente nos vamos a estancar. Pero si abrimos un proceso y todos podemos participar, creo que podemos encontrar una oportunidad para que los ciudadanos recuperen a la política. Yo creo que definitivamente Chile ha cambiado del 2005, del 80 por de pronto mucho. La sociedad ha cambiado, requiere un nuevo pacto, un nuevo contrato que establezca un rol del Estado distinto, que establezca propiedades o protección de bienes que son de dominio público, que requiere de una nueva estructura orgánica de funcionamiento del Estado, una nueva revisión de la parte orgánica de la Constitución. Hay una serie de razones que fundamentan y sobre todo el que radica en un proceso participativo en donde la ciudadanía se sienta copartícipe. Yo concuerdo en esto con Hernán, en donde participen todos generando este camino común, mesa larga, le ponen diferentes nombres para hablar de este proceso construido por todos, en donde sean respetadas, por cierto, las mayorías y los quórum establecidos, los que sean, Renato, los quórum que se requieran a propósito de la duda que se tenía o que manifestamos hace un rato atrás, pero sí que haya, de todas maneras, una construcción común. Lo razonable, lo inteligente, lo prudente, una asamblea constituyente, lo realmente moderado, una asamblea constituyente, el camino que sigue Chile de profunda deslegitimización de las instituciones, de profunda precarización del sistema político respecto a lo privado y además de profunda, ¿cómo decirlo?, un profundo cansancio respecto a la relación entre las élites y los representados, creo que invitan necesariamente a un proceso reflexivo más profundo, a una asamblea constituyente que nos permita recuperar un etos republicano que creo que en algún momento se perdió en Chile. ¿Alberto? Las razones, yo creo que hay razones fundamentales y razones prácticas. Las razones fundamentales tienen que ver con lo siguiente. A mi juicio, el mejor libro de la historia sobre temas constitucionales es un libro de un tipo que analizó casi 200 constituciones, que se llama Aristóteles, y analizó a partir de eso la política, la configuración de la política. Y él explica muy bien que las constituciones determinan no cómo se distribuye el poder político, determinan las relaciones de clase en una sociedad. Eso es lo que hace una constitución. Y lo que hace un gobierno es determinar las relaciones de clase de una sociedad. Eso es Aristóteles. Y resulta que nosotros lo que tenemos es una constitución instaurada en dictadura con un marcado gobierno de clase y de configuración de clase, donde se construye una clase nueva que es un empresariado nuevo, que no es el mismo anterior. Pues bien, eso obviamente requiere una modificación porque evidentemente no necesitamos esa relación de clase para un Chile democrático. Pero reconozco que mientras no fue ilegítima, desde el punto de vista del ejercicio, no había mucho que hacer. Si la gente no consideraba que era ilegítima desde el punto de vista del ejercicio, aunque fuese en origen, no había mucho que hacer. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? La élite está en crisis. Y cuando las élites están en crisis, en todas partes del mundo, donde quieran ir, donde lo busquen, va a haber un cambio de constitución porque la élite que está no puede sostener
el orden que está imperante. Por lo tanto, hoy día que en Chile hay una crisis importantísima de la élite, va a haber que ¿Tiene alguna cambiarla. vinculación necesariamente entre la crisis de la élite y el cambio constitucional? Otras veces se generan, como por ejemplo en España, lo que está pasando hoy día es que tenemos el derrumbe por casos de corrupción de la élite tradicional del PP y del PSOE, y lo que es el surgimiento de dos partidos con dos liderazgos distintos al margen, que son Por supuesto, justamente pero lo de cuando no Ciudadanos y surge lo de ningún otro Podemos. liderazgo. Lo que pasa es que yo no veo una relación causa-efecto entre lo que tú señalas, crisis de la élite y cambio constitucional, no porque necesariamente. surge otra élite Lo que aquí impugna. también puede pasar es que el sistema político se reacomode con partidos políticos o líderes distintos. Pero llevamos Entonces, mucho tiempo y no ha pasado nada. pero En España tuvimos la crisis... ¿Cuánto tiempo llevamos de corrupción? Perdona, estos son casos que se por están eso. siendo develados los últimos años Bueno, y por medio, eso, pero 2 años. La verdad crisis es se que- produjo en España en el mismo... La irrupción del proceso de movilización social se produjo en España en la misma fecha que en Chile. Y en España ya tenemos 2 partidos que logran impugnar. Partidos nuevos que en Chile que logren impugnar, en la práctica no hay. Por tanto, hay una deuda pendiente, ya sea de los impugnadores o ya sea del cerrojo, para que no dejar que esos partidos emerjan por parte de la institucionalidad. Yo creo que la presidenta, que no hizo un anuncio muy, digamos, lleno de contenido, fijó ciertos criterios. Creo que los plazos pueden ser eventualmente poco ayudadores, sobre todo por la primera reacción que han tenido los distintos sectores políticos. Pero además del acuerdo político que tiene que emerger, ¿cierto? Creo que es muy importante que sobre la mesa esté también el acuerdo social que tiene que haber para que efectivamente esto pueda existir. Tengo la impresión de que después de lo que ha pasado, la encuesta de IMARC, ¿cierto? Con la Universidad Católica muestra una nueva caída de la institución en materia de confianza. La ciudadanía da la impresión que apagó la tele a la política. ¿Qué estará viendo en este proceso constituyente? Estará viendo a una clase política que desesperada crea un esquema para poder sobrevivir. ¿Va a participar? ¿Se va a sentir realmente parte de ese proceso? Entonces yo creo que la clase política en su discusión, que es muy legítima, dentro de las reglas de participación y el Congreso, tienen que entender de que el gran desafío es volver a conectarse con la ciudadanía. Si la ciudadanía siente como propio este proceso, por lo tanto creo que es mucho más importante hoy día escuchar también que exclusivamente dictar cátedra respecto de las reglas. El proceso como está, tenemos una fase de educación cívica, luego una fase de diálogo ciudadanos con una comisión de expertos, digamos, o de gente transversal que supuestamente va a ayudar a que esto convoque en algo, digamos, y termine en una propuesta. ¿Es una forma lógica de plantear el escenario, de plantear el proceso? A ver, yo creo que si la presidenta hubiera comenzado con esto el primer año de su gobierno, yo creo que estaríamos en otro escenario, cuando ella tenía otro capital político, otra situación de su coalición, otro contexto internacional, etc. Como está planteada la cuestión, yo creo que hay 3 opciones que se amplían a 4, ¿no? Que es una comisión de senadores y diputados, una comisión de ciudadanos, senadores y diputados, la Asamblea Constituyente y un plebiscito para decidir. Ahora, yo quiero hacer el punto de los quórum, me parece importante porque relativo a cuál es el acuerdo político que se necesita, cuán amplio es ese acuerdo, me parece que la opinión pública se ha asumido un lugar común, que es que la redacción de este nuevo capítulo constitucional, que será el capítulo 16, tendría que regirse por reglas de 2 tercios, es decir, un acuerdo político de 2 tercios. Yo tengo la impresión que es una mala comprensión del artículo 127 de la Constitución, en particular del capítulo 15, ¿no? Que es el capítulo de reforma, que establece una regla general de 3/5. Y ya hay una experiencia de un capítulo nuevo que se agrega a la Constitución, que es el del Ministerio Público, el del Fiscal Nacional, que se necesita un quórum de 3/5. Entonces me parece que el gobierno al menos tiene que explicarnos por qué sería 2 tercios el quórum, o a la vez quizás impugnar esta idea de la derecha de que son 2 tercios y establecer que aquí lo que necesita es un acuerdo de 3/5. Habiendo ya un capítulo en la Constitución que sí se refiere a la reforma y que sí necesita 2 tercios para ser modificado, ¿no sería lógico pensar que si se va a hacer un artículo nuevo que trate sobre lo mismo, también debería ser 2 tercios? De acuerdo, pero el proyecto del gobierno es muy claro, dice, esto no es una reforma del capítulo 15 de la Constitución, es un nuevo capítulo que es el 16, y ahí rigen norma general de reforma que es 3/5, no 2 tercios. Ahora, independiente de los quórums, que tiene una cuestión que yo comparto, que es necesario precisarlo, y tú hacías referencia a la carta de Rifo y Contreras hace unos días atrás, pero sin perjuicio de eso, a mí lo que me parece interesante es cómo este proceso que planteó la presidenta nos deja frente a la disyuntiva de tener que elegir nuevos constituyentes, en definitiva, o hacer partícipe a este Parlamento en una parte y decidir por quiénes van a ser los gestores de la nueva Constitución. Y me parece que en ese sentido, si bien es cierto, y por eso yo planteé que la frase del presidente Piñera no se hacía cargo de lo que significa la construcción de una nueva Constitución,
porque deja efectivamente bien amarrado varias etapas y varias instituciones en la responsabilidad de definir el procedimiento. Ahora, yo sinceramente hubiese esperado que el gobierno se hubiese pronunciado por algún mecanismo, hubiese dicho, mira, como lo hizo sí el vocero al día siguiente, dijo, si yo fuera parlamentario y tuviera que votar, estaría a favor de la Asamblea Constituyente. A mí me faltó en esta declaración del procedimiento y en este relato que hizo la presidenta el haber tomado una posición, como si lo han hecho algunos personeros, y yo hubiese esperado de ella a lo mejor una posición de la nueva mayoría. Hernán Alberto, ¿dan lo mismo los mecanismos? ¿Son todos igualmente legítimos? No dan lo mismo los mecanismos, pero yo creo que el punto de la discusión, lo que pasó aquí es lo que yo llamaría, en el caso del gobierno, en este caso creo que hay que hacer la salvedad, que existen los aciertos forzados y los aciertos no forzados. Dado que la mayor parte de la semana lo que tenemos son errores, digamos, en general hay que distinguir los aciertos forzados y los no forzados. Es un acierto forzado haber puesto a Abbott como posible fiscal nacional, y un acierto no forzado ¿por qué? Porque el gobierno tenía una alternativa bastante más clara, a mi juicio, dado el escenario. Yo creo que quienes promovían dentro del gobierno y fuera del gobierno el tema de la Asamblea Constituyente habían vivido después del segundo tiempo del gobierno una derrota objetiva. Y sin embargo el gobierno abre la puerta a la Asamblea Constituyente. Y esa puerta es lo que según nos enseña la historia, y yo creo que el gobierno no lo hizo por eso, pero por eso digo que es un acierto no forzado. Yo creo que lo que nos enseña la historia es que cuando tú abres esa puerta de semiparticipación, aunque sea, es casi imposible cerrarla. O sea, lo que nos enseña los 30 años previos a la Revolución Francesa, con la apertura del Comité de Salud Pública y una serie de discusiones para poder permitir, con la historia de los soviets en Rusia. Los soviets, recordemos que eran asambleas locales que existían mucho antes, 20, 25 años antes que la Revolución Rusa. Es muy difícil después decirle a la gente, oye, momentito, está bien, ya lo escuchamos y ahora nosotros... Los mismos cabildos de la independencia. Los mismos cabildos de la independencia que partieron apoyando al rey y terminaste con la independencia. O sea, efectivamente, muy difícil partir de... Y por eso la derecha tiene un temor enorme por la Asamblea Constituyente, completamente justificado en razón de su conservadurismo, ¿ya? Y efectivamente la invitación a ellos es a acumular dosis importantes de temor. Lo primero es que decir que la Asamblea Constituyente para mucha gente de izquierda es obvio. Así que ponerle solamente a la derecha, el estar en contra... No, te quiero decir de que hay personas, tanto en la izquierda como en la derecha... Que no están por la Asamblea, pero por cierto. Entonces, para matizar tu punto solamente. Pero estoy hablando... Respecto de... Hablaste solamente de la derecha. Sí, respecto pero la derecha tiene miedo. Respecto en todo caso de los mecanismos, evidentemente que los mecanismos son fundamentales. Creo que la presidenta optó por una ruta institucional. Creo que es lo correcto, creo que es la forma de ir generando cierta certidumbre para que el proceso efectivamente pueda ocurrir. Pero con todo estamos todavía en una primera etapa. Faltan mucha ingeniería de detalle respecto de cómo va a ser este proceso. Y creo que es fundamental que el gobierno vaya jugando hacia adelante con mucha transparencia, con todos los actores, para que se genere un espacio de confianza transversal para entrar en un proceso de esta naturaleza. Hay personas que les da mucha incertidumbre el cambio, sobre todo cuando se habla de la nueva constitución, porque estamos hablando de un tremendo tema central, neurálgico para una república. Por lo tanto, es muy importante las señales que el gobierno empiece a dar para generar el contexto de un acuerdo político y luego, ojalá tenga razón, que si eso llega a ocurrir y todos los actores se disponen, luego la ciudadanía esté dispuesta a participar. Aquí se parte de la base como que la ciudadanía esté con una demanda por participar. Ojalá sea así. Pero ya consiguió algo el gobierno, disculpa, muy breve, ya consiguió algo el gobierno que es muy simple, que es lograr que la derecha diga que la Constitución es importante. Porque todo el tiempo nos habían dicho que no era importante. Sí, yo dos cosas al respecto. Yo creo que tú eres muy optimista respecto de la puerta que se abre para la participación ciudadana. Yo creo que estaremos tan enquistados el sistema, este modelo individualista, que la verdad que no sé si va a ser más fuerte el salir de su espacio para... Ahora, tendemos a ser optimistas. Solo digo que es muy difícil que puedan cerrar la puerta. Bueno, pero volvimos a opinar o participar, aunque sea con el método que Lago planteó el presidente Lago de hacer un clic, que es bastante particular, digamos, que es lo contrario a mi juicio a la participación. Pero además respecto de eso, la reacción del propio sistema político, estamos hablando de un sistema político delegitimado, en quiebre, el quiebre de las élites, y hoy día lo primero que sale, a propósito de la claridad del gobierno, una polémica ya instalada hoy día respecto de si Camilo Ballesteros va a dirigir o no como dirección de organizaciones sociales, va a participar o no dirigiendo o como director de orquesta este proceso constituyente y lo reparo. Entonces, si tenemos una clase política que va a empezar
a la primera vuelta a objetar este tipo de cuestiones, la verdad que no vamos a llegar a alguna parte. Pero yo ahí noto una debilidad fuerte. No es lógico tener menos algo de suspicacia de un proceso que además se hace durante un proceso electoral, que se va a topar con las elecciones municipales. Uno puede pensar, esto se puede manejar muy bien, o se puede manejar también con una teoría más bien de adoctrinamiento político, de mover operadores, en fin, de moverse con las bases. Puede hacerse de las dos maneras. Es cierto, es un nicho ecológico, ese lugar llamado cabildo, asamblea, es un lugar que es un nicho ecológico que aguanta cualquier cosa. Y el gobierno naturalmente, creo que lo va a intentar tener controlado ese espacio para evitar más a la izquierda apropiación y para evitar a la derecha también lo mismo. Y los grupos, me imagino que los grupos a la izquierda del gobierno intentarán también, aquí tenemos un movimiento estudiantil que hoy día está muy inactivo, pero que en la práctica activó territorios durante el año 2011-2012 de modo muy importante en todo el país. Por tanto, tiene capacidad operativa para ir a meterse a esos cabildos de un modo significativo. Ahora, Renato, Laura hacía también un punto que es interesante. ¿La gente estará realmente dispuesta a participar? ¿Estará dispuesta a ir y que la convoquen un día, no sé, un día sábado en la mañana y pasarse la mañana discutiendo la nueva Constitución? ¿O la gente no va a estar ni ahí, derechamente? A ver, yo creo que en Chile, el PNUD lo decía, ¿no? Se está abriendo un ciclo de lo que hoy llaman politización, que yo creo que es muy interesante. Estamos en la bisagra de cómo la política ha reingresado a la vida de los ciudadanos. El neoliberalismo chileno tiene un fuerte componente de despolitización y la apatía de la ciudadanía, el apagar la tele de la política, es una consecuencia muy propia del neoliberalismo como doctrina filosófica, digamos. Es una doctrina que prescinde de lo público sistemáticamente, ¿no? Ahora, yo veo que, respecto a lo que decía Alberto, veo que el corte transversal que hay respecto a la Constitución, yo encuentro en las reuniones de Asamblea Constituyente, encuentro demócratas cristianos, socialistas, PPD, comunistas, socialistas, liberales, gente de la derecha incluso, y también contra la Asamblea Constituyente, tú encuentras gente de todos los partidos. Creo que hay un corte en todos los partidos que se puede llegar a manifestar en las elecciones muy probablemente, y además creo que ese condimento de que sea transversal puede dar origen justamente a la capacidad de acuerdo transversal que se necesita para construir la Asamblea Constituyente. Yo creo que es muy importante que las voces liberales, como Vlada Mirosevic, como Cristóbal Belolio, que se ha manifestado a favor de la Asamblea Constituyente, tomen un rol en ese sentido y digan, sí, el liberalismo está a favor de una Asamblea Constituyente. ¿Tiene una lógica hacer un proceso en que le vamos a pedir a la gente que empiece a generar contenidos para armar un proyecto, pero después, en harto rato más, como en el 2018, va a haber otra instancia que a su vez va a empezar a ver contenidos a partir de un proyecto armado por el gobierno? ¿No es poner la carrera delante de los bueyes? Por eso digo que la posibilidad de cerrar la puerta después es imposible. O sea, no tiene lógica, pero tiene pragmática. En la pragmática, ¿qué vas a hacer después? Supongamos que llega un asunto trabajado por 500.000 personas y tú vas a decir, no, esto no tiene lógica jurídica, lo lamento, ¿no? Bueno, evidentemente es algo que no se puede hacer. Por eso, cuando tú abres las puertas de participación y sobre todo cuando tienes comprimido el sistema político, evitando la relación con la ciudadanía, como pasó en la transición, y resulta que de repente tú abres una puertecita, lo normal es que la presión instalada salga por ahí. Entonces... Mis reparos no tienen que ver, perdonen, con ese punto. Yo más bien tendo a pensar que los problemas van a ser de carácter logístico o de operatividad, más que las ideas. Pero nosotros podemos limpiar y decir, sí, mira, el tema de la constitucionalización del derecho de familia podría ser un planteamiento, de la protección de los individuos que componen el grupo familiar, si uno toma el derecho de familia, o otros que quisiera incorporar en la Constitución que hoy día no están y darle fuerza. Y los temas los podemos ir despejando, el carácter subsidiario, el rol de o el poder, el reconocimiento de los pueblos originarios, etcétera. Esos son temas que yo siento en los cuales más o menos existe un listado aprobado históricamente a través de los años y que ha ido abultándose en la medida que crecen los derechos sociales. Puede haber gente que esté a favor, otros en contra, pero para mí ese no es tema. Yo creo que el mayor problema tiene que ver con la operatividad. Fíjate que el otro día en una reunión del grupo Marca C, justamente el gran planteamiento y la inquietud que nosotros teníamos tenía que ver con cómo se iba a implementar esto, atendido que justamente la ONG hoy día, a diferencia de lo que pasó con el proceso de formación ciudadana vinculado con la recuperación democrática, con la constitución con el plebiscito del 88, estuvo muy inyectado con recursos extranjeros. Se recordaba que la misma organización participa en el proceso de educación cívica, estaba muy activa y hoy día esos recursos no existen, la ONG no tienen dinero. No ha habido una política desde el Estado para fomentar la actividad de la sociedad civil, el control social. Y en definitiva, cómo se va a implementar este proceso es lo que a mí más que nada me merece reparo, porque obviamente lo que puede pasar es que nuevamente sea una discusión de élite, regionales, de base, pero de élite igual, en donde no participa realmente el ciudadano que tiene derecho a opinar o que quiere participar y no haya espacio para él. Eso es lo que a mí, en lo personal, más me preocupa. A ver, yo creo que eso es parte de las condiciones para que haya una cierta confianza transversal y efectivamente se conozcan las reglas de juego en forma transparente y por tanto se pueda producir eso. Yo creo que esos son los elementos que están por verse y en eso el gobierno tiene una responsabilidad muy importante. Ahora, se ha dicho acá, con razón creo yo,
que hay una cuestión más de fondo respecto del debate de la nueva Constitución. Y creo que es importante sincerarlo, transparentarlo. Estamos en un debate y en un momento ideológico. Hay visiones de sociedad que están chocando y que creo que es sano que se enfrenten de forma transparente. Creo que el gobierno, por ejemplo, no solo debería hablar de un mecanismo para una nueva Constitución, también debería transmitir cuál es su proyecto de nueva Constitución. Y creo que la derecha tiene que entender también de que su visión de sociedad también está en juego. En la izquierda hay una visión donde el principio rector es la igualdad, ¿cierto? El gran motor del cambio es el Estado y tiene una convicción respecto a eso. En la centro-derecha es la libertad, ¿cierto? El valor fundamental, la sociedad, las personas, el motor del cambio. Detrás de eso hay una gran cantidad de consecuencias. El debate y el momento es muy ideológico y muy político, y creo que tenemos que asumirlo también como tal. Y creo que todas las discusiones respecto al mecanismo también esconden legítimas visiones que son antagónicas. Vamos a hablar de los contenidos a la vuelta de esta pausa en Ciudadanos de CNN Chile. De vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Contenidos para una nueva Constitución. ¿Qué es lo que está en juego? Por ejemplo, Renato, ¿qué debería tener o qué no debería tener una nueva Constitución como elemento fundamental? A ver, aquí hay tres cosas en juego, creo yo, fundamentales. Primero es el principio de subsidiariedad del Estado, que está colocado por la Constitución del 80 como el ente rector de toda actividad estatal. En segundo lugar, la forma del Estado, la forma de gobierno. Yo estoy de acuerdo con ciertos principios federalistas. Yo creo que la única manera de centralizar Chile es con principios federalistas aplicados a la Constitución. Parlamentos regionales, por ejemplo, estoy abierto a todo ese tipo de cosas. ¿Federalismo o principios federalistas? Estoy dispuesto a discutirlo, pero con la moneda hacia el federalismo. Okay. Y en tercer lugar, y creo que la discusión que tiene más preocupado a los empresarios, por supuesto, es el capital financiero internacional, que es el derecho de propiedad en Chile, ¿no? Que está... Todos los juristas en esto coinciden, está hipertrofiada la Constitución del 80, hay un miedo al constituyente, hay un fantasma del UP muy presente, ¿no? La Constitución del 80 tiene el fantasma del UP, de las expropiaciones, de la intervención del Estado, y toda la retórica de la discusión respecto al derecho de propiedad está muy influenciada por esta memoria histórica de la derecha de la expropiación y del OP. Entonces yo resumiría en esto: Estado subsidiario, esa es una discusión fundamental. En segundo lugar, la forma que va a tener el Estado, yo estoy con el federalismo. Y en tercer lugar, el derecho de propiedad, que yo estoy dispuesto a atenuarlo en la Constitución seriamente, sin que eso signifique una amenaza al capital financiero ni a la propiedad en Chile. Alberto. Es básicamente lo mismo, porque son los tres principios rectores que organizó Guzmán en realidad, pero le agregaría que detrás de la estructura lo que hay es una búsqueda de un autoritarismo democrático, digamos, aparentemente democrático, que es lo que hay que terminar. Y salir, yo creo que lo más importante es lograr salir de la estructura portaliana que han tenido más o menos todas nuestras constituciones. O sea, desde el principio de los tiempos, un Portales que fue muy visionario, habrá que decir, porque Portales, muchos de sus principios son prácticamente neoliberales en una época que no existía. Y resulta que con esta vinculación entre el orden y el comercio, digamos, que es más o menos Chile hoy día, resulta que me parece que eso es lo que hay que discutir y donde hay que ir a trabajar. Y me parece que en ese sentido el cambio constitucional debe estar basado. Y si, por ejemplo, si hay una asamblea constituyente, no queda de duda que hay ninguna posibilidad de que una asamblea constituyente se hiciera algo portaliano, ¿no? Habría que introducir una serie de elementos esquizofrénicos en una discusión de ese tipo. Entonces, me parece que ese es básicamente el punto que hay que trabajar. Yo creo que algo interesante que ocurre con el proceso que estamos viviendo es que empiezan a emerger muchas visiones respecto de la arquitectura que tiene que tener una nueva Constitución. Y hay una corriente muy potente de ver en la nueva Constitución, ¿cierto?, también la garantía de una gran cantidad de derechos sociales, ¿cierto?, en forma universal. Una Constitución de alguna manera que ponga los anhelos y sueños de todos, digamos. Vamos a vender todo. Habemos algunos... No los hemos mencionado. Habemos algunos que creemos, en cambio, que la Constitución, como se ha repetido en estos días, debe ser una casa común. Y esa casa común vive mejor en una Constitución mínima, en una Constitución corta, en una Constitución que sea capaz de organizar fundamentalmente cómo deben regirse y ordenarse una democracia. Claro, de una tradición más bien anglosajona. Y que luego sea la política, las mayorías, las leyes, donde se produzca, en el fondo, la conquista de los derechos. Y creo que eso creo que va a ser... Yo creo, ojo, que tiene que haber una evolución constitucional. O sea, yo creo que hay una tradición y una historia, y a mí me gustaría que la evolución fuera a que fuera más corta, o sea, entrarle más bien con goma de borrar que con lápiz. Eso es un poquito lo que me gustaría promover. Y una sola nota más. Hoy día, en la encuesta CADEM, que venía un ítem sobre temas constitucionales, decía, por ejemplo, un 58% de la población cree que
Con una nueva constitución va a mejorar la salud, va a mejorar la educación, va a mejorar la seguridad. Con una nueva constitución, un 57% cree que va a haber menos desigualdad. Y un 52 versus un 43 cree que puede mejorar la confianza en las instituciones. Creo que es muy importante también empezar a tener un diálogo bastante abierto respecto de lo que es capaz de ser una nueva constitución. No solo puede hacer una constitución. Bueno, yo creo que están las políticas públicas y la cosa es un poquito más compleja que una promesa, que simplemente el promeso y un texto va a cambiar las cosas. Te quiero decir que en Chile y en particular en Santiago existe el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso está en la Constitución hoy. Y eso no se vive en la realidad de Santiago. Pero las normas no solamente son lo que se cumple, sino también son las aspiraciones, una suerte como de decálogo de las aspiraciones, los valores de una sociedad. Eso es lo que nos enseñan. Yo no soy constitucionalista, soy civilista, pero sí podría compartir con mucho de lo que aquí he señalado de las reformas que son necesarias hacer en materia del sistema político. No sé si soy federalista, pero sí creo en un sistema semipresidencial. No sé si yo también más bien tiendo a pensar, y me atemoriza porque tengo ahí como duda, tiendo a pensar en una constitución más parecida en el esquema y en lo largo, parece semejante a la que tenemos, pero con otro ideario dentro. El consagrar derechos sociales para mí no va en contraposición con... o sea, podría perfectamente reemplazar el rol que hoy día tiene el Estado en la actual Constitución y con eso no me alargaría nada, por decirlo de alguna forma. Yo creo que es necesario pronunciarse respecto del ejercicio del dominio público sobre los recursos que son imprescindibles para todos los chilenos, que se los llevan todos los días transnacionales o la exportamos todos los días a nuestros mejores compradores en el Asia, porque no solamente exportamos cobre, sino también importamos el agua con la que se producen, los alimentos que salen para afuera y todos los minerales, etcétera, etcétera. Entonces, esto requiere una mayor regulación y con eso, a propósito del temor al derecho de propiedad, yo creo que hay que necesariamente hacer una revisión. Por lo tanto, la extensión no tiene que ver con el contenido. Y lo digo también porque existe una tendencia a propósito ahora de la reforma del Código Penal que no ha salido, pero se espera que salga algún día, junto con la reforma del proceso civil, es justamente a simplificar los textos. Entonces, por ejemplo, ahora a propósito del derecho penal, uno no habla de determinados tipos de homicidios, sino que tiende a poner agravantes, atenuantes, etcétera, o calificantes. Esto te lo planteé a propósito del debate que hubo, me lo decía mi querido profesor, que en paz descanse, el profesor Busto, penalista de la Universidad de Chile, que me decía a propósito de la tipificación del femicidio, me decía, no es bueno ir creando nuevos... Bueno, lo mismo pienso que respecto de la Constitución, tiene que ser acotada y breve, pero yo creo que sí hay que darle un giro fundamental, no por ser corta, nosotros nos vamos a incluir aspectos esenciales que nutren y que fundamentan el cómo se organiza la sociedad. Y en ese punto me gustaría conocer la opinión de Nelson, lo que decía Renato, el tema del derecho de propiedad, atenuar el derecho de propiedad, porque además es una preocupación de la que hemos escuchado bastante, fundamentalmente hay empresarios que han dicho que les preocupa, que el derecho de propiedad pueda quedar en cuestión en la Constitución y que eso puede traer incertidumbre económica. Sí, yo creo que aquí primero hay que estar abierto al debate, porque hay efectivamente gente que considera que hay un exceso de protección en materia de derechos económicos, ¿correcto? Y hay otros que van a querer, como digo, poner una gran cantidad de derechos sociales garantizados en cuanto sean anhelos y no sean posibles de cumplir. Yo creo que, y lo ha dicho el gobierno, y creo que lo compartimos todos, pienso, lo decía el profesor Agustín Esquella en una entrevista el fin de semana, el derecho de propiedad como principio es algo que todos compartimos, creo yo, ¿cierto? Luego hay temas dentro de él que pueden ser más discutibles, pues el tema del agua, los recursos naturales, es ahí donde empiezan a haber cosas que van a ser más específicas y creo que hay que estar abierto a un debate como cualquier democracia. Correcto. O sea, para efectos prácticos, cuando habla del derecho de propiedad, creo que esta Constitución en particular, esta es la que está firmada por Ricardo Lagos, habrá que decirlo, pero... Es interesante porque dice con las reformas, no dice con la nueva Constitución. No, claro, con las reformas. Fue poco entusiasta el libro. Quiero decirlo con una cosa más importante. Esto es mucho más importante. Esta Constitución es como el Costanera Center. ¿Ya? Es algo así como el pene del empresariado, ¿ya?, sobre nuestro país. ¿Ya? Y eso me parece que es una cuestión de clase que es impresentable. Tenemos que permitir ese momento de castración. Oye, qué bueno que traje la Constitución, permitió un psicoanálisis de Alberto Mayol para todo el mundo. Se proyectó. Hizo el que se proyectó fue Polman, perdón. Esto ahora iluminó parte, o sea, ya es una cosa muy, muy intensa. Yo soy más junguiano, gracias a Dios. Es un chiste muy intelectual. Quiero retomar un tema muy importante. Es lo de la historia constitucional chilena. ¿De qué se habla cuando se habla de la historia constitucional chilena? ¿Se habla de Portales y la Constitución del 33?
previo o posterior a una guerra civil. Se habla de Arturo Alessandri, que como dice Gabriel Salazar, redactó una constitución viniéndose en el barco. Sí. Es la tradición autoritaria la cual hereda Jaime Guzmán, de Jaime Izaguirre, el grupo Fiducia. La tradición de propiedad, patria y familia. Es esa la tradición. Yo diría que hay otra tradición constitucional chilena que ha sido aplastada sistemáticamente, que es una tradición más republicana, si se quiere, más liberal a la idea del siglo XIX, que fue José Joaquín de Mora, José Miguel Infante, con la Constitución Federalista del 25, con todo eso que la historiografía conservadora después llamó el anarquismo constitucional, porque como no les gustaba la Constitución, entonces una Constitución anarquista. Entonces creo que hay que recuperar efectivamente la tradición constitucional chilena. Pero tal como dice la Constitución, es la República de Chile. Sí, yo creo que justamente lo que la Asamblea Constituyente tiene que tomar como principio rector es cómo se reconstruye el etos republicano en Chile, que es lo que yo veo profundamente dañado en temas de derechos sociales, en educación, en salud, en cómo convivimos juntos, en cómo la ciudad es un entorno común. La República en Chile está profundamente dañada y la Asamblea Constituyente tiene que ser el remedio a ese daño. Renato tiene ahí un punto muy cierto respecto de la historia que no se escribe, ¿no? Porque la historia que finalmente queda en la que se plasma en texto y la que tenemos es la historia constitucional. No podemos hacer emerger otro porque si no sería falsear la realidad. Pero claro, hay también una historia que no fue la que predominó, que es esta historia un poquito más nutrida respecto del rol republicano de este texto. Pero a mí me interesa, por sobre todo, más que esta construcción más teórica o doctrinaria de cómo debió ser el proceso constituyente, a mí me interesa llevar adelante un ejercicio que planteaba Hernán, que tiene que ver con transparentar efectivamente cuáles son las posiciones que hoy día tenemos. Es el momento propicio para que efectivamente, si el sector empresarial no le gusta que se toque el derecho de propiedad, lo transparente y lo diga el por qué, qué tipo de callo, ya que utilizaste tú la palabra pene y puedo hablar de callo, estamos pisando en cada caso y cómo nosotros estamos efectivamente, qué posiciones vamos a tomar. Y lo digo derechamente. Yo, por ejemplo, que soy militante demócrata cristiana, estoy a favor de la Asamblea Constituyente porque además están los principios rectores de mi partido. Y yo creo que también sirve para poner las cartas sobre la mesa, que hay mucha gente que se ha ocultado sus verdaderos intereses, sus posiciones políticas, marcándose en una constitución que han parado esta posición de clase que tú hablabas al inicio. Entonces me parece que es una buena herramienta. En todos los partidos. En todas partes. Nos quedan pocos minutos, tenemos que cambiar de tema porque otro de los asuntos importantes de esta semana es la ratificación o rechazo de la propuesta de fiscal nacional que ha hecho la presidenta Bachelet y que la verdad los dejó a todos marcando ocupados. Había una especie de consenso político en el Senado en cuanto a que José Morales era el hombre. La presidenta tomó ese consenso y dijo, no, Jorge Abbott es la designación. ¿Hay una especie de rebelión de la presidenta o un nuevo protagonismo o una apuesta? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo, o sea, además lo más llamativo es que además eligió al que todos consideraban el último. No solamente no eligió al primero, sino que además eligió al último. Yo creo que hay dos cosas. Primero, es llamativo, Michelle Bachelet ya en general no actúa como un actor de la escena política tan claramente, ya siempre deja que más o menos las cosas pasen y espera. Esta vez actuó. Me da la impresión de que hubo un error garrafal de la derecha. La derecha vio la entrevista que dio Burgos hace un par de meses atrás, vio que Burgos dijo sería una crisis que no se aprobase y viendo la maravilla que significa tenerle otra semana en crisis al gobierno, se tiró sobre esa crisis para generarla, sin pensar, con la falta de sabiduría de no tener de repente a algunos de los prohombres anteriores que podían ser muy cerrados en muchas cosas, pero en el momento esencial sabían negociar, sin pensar como probablemente Jovino Novoa, Pablo Longueira, que en un momento dice, no, ahora amarremos esto, sin pensar que el gobierno después queda con las jugadas abiertas. Hoy día el gobierno está más cómodo que antes. Hoy día el gobierno le rechazaron un tipo que es de centro derecha en la práctica y dice, ¿qué más quieren? O sea, yo ahora puedo nombrar a alguien de izquierda y me lo tendrán que aprobar, porque no pueden decirme que no tengo contralor si supuestamente es mi culpa, si ellos no lo quieren aprobar a ninguno. Entonces, de hecho, Sandón leyó muy bien la jugada y dijo inmediatamente, yo acepto, inmediatamente, y voy a votar a favor de Abbott, porque él entendió que es imposible ir de nuevo a decir que no. Entonces, le abrió un flanco y el gobierno hoy día es libre. Lo que no ha podido hacer en mucho tiempo, hoy día el gobierno es libre por el error estratégico gravísimo. ¿Es una gran estratega, entonces? Hoy, esta semana fue una gran estratega, no tengo ninguna, es la primera vez que lo digo. Quedará grabado. Yo creo que efectivamente la presidenta dio una señal de autonomía del acuerdo que se ha construido en el Senado. La molestia nace primero en su propio sector. Son sus senadores los que están, obviamente, en rebeldía. El PP parece exacto. Y también hay una opción detrás de Abbott de continuidad del trabajo de Sadas Chaguán. También, en el fondo, hay que observar que la jugada, si bien no solo es autonomía, es también una decisión del tipo de fiscalía que la presidenta ve y está apostando. Y creo que hay que estar atento a cuando vaya a visitar, ¿cierto?, el Congreso el día miércoles,
y las preguntas y las respuestas. Creo que va a ser potente eso. Y una observación respecto al Contralor y esta sensación de que Chile tiene una crisis institucional, cosa que yo no creo, discutimos toda la semana. La semana pasada la presidenta, según en sus palabras, dio inicio a un proceso constituyente, se rechazó a un Contralor, se propuso a un nuevo fiscal. Yo diría que dentro de todo acá hay una democracia que está funcionando, fíjense. Es que por lo tanto, lo que quiero decir es que la constitución que tenemos, sin duda fue un bálsamo eso. Pero, o sea, lo que ganó la Copa América y a 6 puntos en la eliminatoria. Reconozcámosle a la actual constitución también gran parte de responsabilidad en la arquitectura que permitió que estemos en este punto, como país, como sociedad. Entonces, no echarlo todo, partir de hoja en blanco, pero sí aprovechar la oportunidad. ¿Se rebeló la presidenta contra los senadores? ¿Es correcta esa interpretación? A ver, yo creo que la presidenta funciona con el principio de nadie me pautea. Y en la medida que uno funciona con el principio de nadie me pautea, uno produce una... Hay literatura en esto, en comunicación, ¿no? Que cuando uno genera entornos de silencio o entornos donde nadie puede pautear al sujeto en cuestión, se genera paradojalmente que nadie quiere hablar. Entonces cada vez que se genera algo y empiezan a hablar, ella reacciona al contrario. Entonces si uno quiere que algo pase, no lo digas. Entonces, bajo ese principio, claro, la presidenta dice, bueno, tienen hecho el arreglo con Morales, no van a tener Morales, ahí tienen Abbott. Y sobre lo del profesor Rayovich, yo creo que lamentablemente se ha visto expuesto a este escarnio público, como antes le pasó también a Pablo Ruiz Tagle. Yo era ayudante de Pablo Ruiz Tagle en ese tiempo en la Escuela de Derecho y fue realmente lamentable cómo se expuso a un escarnio de manera, creo yo, de nuevo, poco republicana en la manera de tratar el asunto. Y ¿por qué la presidenta yo creo que actúa así? Yo creo que la presidenta está en una búsqueda de un cierto espacio político que ella perdió. No te diría que con el caso Cabal, porque sería bastante repetitivo. Yo te diría que ella lo pierde para hacer memoria cuando el presidente de la Asociación de Bancos dice que él es el papito de la guagua a la reforma tributaria. Yo creo que hay un desplazamiento político del gobierno, de la presidenta, de lo que fue el ministro del Interior, de lo que es hoy día Nicolás Aguirre, que no lo vemos tomar ninguna responsabilidad respecto al Contralor. O sea, Jorge Burgos tiene que inmolarse y hacer como yo digo, con todo cariño con él, que le tengo mucho cariño, este acto de ciclotimia, decir, hoy día estoy triste, después estoy feliz, me levanto bien, me levanto triste, me acuesto mal. Innecesario. Creo que Nicolás Aguirre, no sé qué piensas tú, Laura, Nicolás Aguirre debería tener otro rol que el que está teniendo. Claramente yo no sé cómo fue la lógica de este cambio de educación a las Express, porque claramente lo hemos visto invisibilizado, o será que sus últimas declaraciones en la prensa o entrevistas dominicales resultaron ser más bien negativas que positivas. Pero yo comparto contigo, sobre todo lo que dice Renato respecto de la sobreexposición de personas que con argumentos falaces, porque el argumento que yo escuché en el Congreso en contra de Rajevich tenía que ver ya no con el tema de la beca, respecto al cual podemos tener discrepancia. Uno también podría decir, mira, que quien se demoró tanto en sacar una beca puede que haya tenido situaciones coyunturales laborales que no le haya permitido, porque quienes trabajamos con becas, yo la saqué en tiempo, pero uno lo sufre sacarlo con tiempo, unas becas que son realmente cuálidas en algunas oportunidades. Entonces uno se pregunta qué hace que... Y el argumento principal era que Rajevich había militado en un partido político. Entonces yo veo cómo está tan deteriorada el debate, o sea... ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que por tener una militancia o por interesar en la política, que cuestión que ellos mismos hacen, dicho sea de paso, son senadores de la República, reciben remuneración por aquello, ellos mismos se autocuestionan respecto del rol? A mí me parece insólito el argumento que se utilizó respecto al Contralor. El Contralor o candidato a Contralor que tenía además bastante antecedentes técnicos que hablaban de su peso, cuestión que no necesariamente pasaba respecto de los candidatos al Ministerio Público. Lo digo con mucha humildad, yo no soy quien para andar hablando de la calidad de mis colegas, pero a mí me parece que el peso de los candidatos al Ministerio Público, recuerda tú que Abbott fue calificado por la propia Corte Suprema en la puntuación, me parece que no era el quinto, compartía el cuarto y quinto en cuanto a los votos, que tiene que ver también con su apreciación académica y su currículum, ¿no? Entonces no necesariamente tú lo que tienes aquí a contrapartida tienes un contralor. Más o menos, ¿no el nombre que eligió la presidenta? Perdón, lo que yo estoy diciendo es que claramente, o sea, era otro mi candidato, pero yo no tengo votos. Yo creo que había había que ceñirse en cierta forma a lo manifestado por la Corte Suprema. Toledo era un re buen candidato fiscal entre nosotros. Me gusta. ¿Pero qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con eso? Si él es fiscal, sacó una buena votación de la Suprema, será por mi profesión, yo en eso pero como no tengo nada, no corto ni pincho en esto, estoy dando una opinión. A mí me parece sí que el argumento y el desprestigio que se hace de un académico al nivel de Rajevich para tener un puntito político, argumentando contra el propio rol de los senadores que votaron, o sea, descalificando el rol político, o la actividad política que él desempeñaba, o la militancia política, es un despropósito en sí mismo, y nuevamente nos habla del deterioro en que se encuentra sometida la élite en nuestro país. ¿Qué les parece a los demás el nombre de Abbott? Porque por lo menos de los senadores parece que no era el favorito. O sea, me parece que lo que está criticando Laura es lo que está haciendo, o sea, está
porque el tipo está en la quina, un poco más abajo. Todos sabemos que en esos órdenes puede empezar diferencias mínimas, ínfimas, que no puede... Es un nombre propuesto, así de simple. Es un nombre propuesto y por tanto se le considera hábil para el cargo. Por tanto, entonces, sencillamente, y justamente se le da una quina, ¿ya?, porque se entiende que hay una serie de factores que están más allá del control de otro tipo de organismos que ven más la parte estrictamente jurídica, ¿ya?, o que ven un tipo de comportamiento en una dimensión que naturalmente, en el caso de un fiscal nacional, excede con mucho esas posibilidades y por tanto el presidente de la República tendrá que ponderar. Que el presidente de la República pueda nombrar a la persona que está a cargo de un caso con su hijo, evidentemente es problemático, y eso no lo inhabilita, no significa que sea un peor candidato, significa sencillamente que es más difícil elegirlo, que es casi inelegible en ese sentido. Entonces hay que entender que aquí hay un escenario que está bastante demarcado y me parece que la presidenta sencillamente toma una decisión y me parece que lo insólito es que efectivamente haya tanta reticencia a no haber al hecho de que ella no haya querido ser pauteada, en circunstancias que todos dicen que ella siempre ha tomado las decisiones de todos sus ministros. Olvídate de Morales, estoy hablando de otro candidato y particularmente por el siguiente factor. Tú sabes que Abbott tiene que cesar en su cargo un año antes de lo que le correspondería constitucionalmente, justamente porque cumple el límite de edad. Entonces, además, desde el punto de vista de los requisitos, no es que incumpla, pero a lo que voy yo es que cuáles son las lógicas por las cuales se está funcionando hoy día el organismo autónomo y con las cuales se designa. Yo te respeto y valoro enormemente que tú estés hoy día tan bacheletista, pero lo que yo estoy tratando de decir es otra cosa. Lo que estoy diciendo es otra cosa, tiene que ver con las lógicas con las cuales se nominan y se argumentan para nominar en cargos relevantes de la República, a propósito que nos trajo la Constitución, nos trajo para nuestro uso y abuso durante el día. Argumento que hay tiene que ver justamente con, de acuerdo a un actor es mejor, y de acuerdo a un actor que el que toma la decisión es mejor el otro, ya está. Yo creo que asumir que la presidenta de Chile está tácitamente inhabilitada en ese caso, con Toledo. Creo que es una realidad. Ahora un solo comentario. Creo que Chaguán, que ya el tiempo nos permitirá hacer una evaluación de su administración, que yo creo que es regular con un buen final, porque particularmente demostró cierta autonomía de poderes del Estado respecto a investigaciones donde había cierto político y personas de mucho poder involucrados, haya marcado una cierta, por así decirlo, doctrina, que la tome en el caso de que Abbott sea finalmente el fiscal nacional y la transforme en el fondo en una... Exactamente, la transforme en una doctrina permanente en la institución. Pero ojo respecto a eso, hoy día de la mañana escuchaba en una radio muy conocida, que hacía la radio Bio, Mochetti hablaba acerca de la vinculación de Abbott con Moreno. Que está vinculado en el caso, son primos. Entonces, si es por eso, yo solamente estoy contando lo que dijeron en la radio. No soy comentario, pero me parece a mí que es interesante porque aquí no hay nadie que surja como un hombre ecuánime, que intocable. Ellos también pertenecen a determinados bandos dentro del Ministerio Público. Recuerda tú que estos hay sectores en donde tú te metes al interior del Ministerio Público y hay pugnas y uno sabe de eso. Entonces, hay un famoso político chileno que comentaba que cuando estuvo en China le preguntaron cuánto era la población de Chile, dijo en ese momento 15 millones, le dijeron, son todos primos. Claro, bueno, sí, un punto institucional sobre esto, que es que ningún fiscal nacional ha tenido la cantidad de atribuciones que ha tenido Chaguán. Porque si uno revisa el capítulo 7 de la Constitución, el rol del fiscal nacional no es tomar causas en sus manos, como las tiene hoy día Chaguán, sino que es velar por el buen cumplimiento de las labores del Ministerio Público y otros fiscales menores debajo de él llevan las causas. Entonces, un desafío que va a tener Abbott, o sea, quien sea el fiscal, es reducir esta cosa agromegálica que se generó con Chaguán, de que el fiscal nacional no es solamente la cabeza del Ministerio Público, es también la cabeza de investigaciones trascendentales en la política. El rol de superhéroe, el rol de superhéroe tiene que ser del Ministerio Público, no de los fiscales en particular. Está bien, pero en la práctica lo que pasa es que hay un problema de fe pública. Y si tú no pones a investigar a alguien que tenga el tamaño suficiente para poder investigar un caso donde tú tienes a los principales poderes económicos y políticos del país, es natural. Es natural, no, es súper relevante. Cotidiana no debería ser. Y yo creo que si cualquier nuevo fiscal nacional va y dice, oye, esto queda cerrado en un fiscal menor, yo creo que va a tener un problema político de grandes magnitudes. O sea, tú dejaste de lado a Gajardo y ahora eres chaguanista. No. Yo creo que lo que hizo Chaguán fue fue muy inteligente en ese momento, él es pragmático, él nunca pensó en tener que hacer todo esto, pero él dijo, bueno, tengo que hacerme cargo porque aquí hay un problema de fe pública para la fiscalía. Y yo creo que el que llegue no puede retroceder
se le va a convertir en doctrina. Yo ahí estoy con Hernán. Laura, Hernán, Alberto, Renato, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Ciudadanos. Esta es la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana. Muy buenas noches. Y usted comprende que entre chocar en la carretera con la cantidad de agua que hoy día caía o llegar a la hora, yo prefiero no llegar a la hora, pero yo tengo 2 niños y una señora y yo me debo a ellos antes que a una sesión de la Cámara por llegar a la hora.